tendríamos que esperar para canalizar a un paciente con el urólogo, mejor con el urólogo que con el cirujano pediatra, yo creo, pero cuando tenemos un niño con criptorquidia. ¿Cuál es el punto cardinal para poderlo enviar con el urólogo? No. 6 meses que no haya bajado el testículo, ¿sí? O que se presente una criptorquidia secundaria, que el testículo haya estado abajo y de repente se sube. O cuando tenemos criptorquidia bilateral. Sí, ahí no hay que esperar mucho, hay que diferirlos, ¿no? Para que los puedan dar manejo y estudiar bien a esos niños, sobre todo a los que tienen criptorquidia bilateral, porque ya vimos que puede ser alguna demostración de un grado de diferenciación sexual, ¿no? Que pueda tener el niño. ¿Les ha tocado algún paciente con testículo, con torsión de testículo? ¿Qué han hecho? ¿Qué has hecho, doctor? Bueno, me tocó entrar a asistir y el cirujano sí destruyó el testículo, y nos dijo... ¿Se pudo salvar ese testículo? ¿Tú recuerdas cuánto tiempo llevaba de evolución? No, pero yo creo que sí, unas 3 horas, como 6 horas. Es bien importante eso, ¿no? No todos tienen la suerte de tener nada más una rotación de 360 grados. Hay pacientes que tienen 3 vueltas, y ahí sí está muy crítico poderlos salvar. Entrar a una... bueno, igual a quitar el testículo. Iba a perder el pene también en el paciente. El pene. Ok. Entonces el urólogo creo que me enseñó con una aguja. Seguramente este paciente lo operaron con un cuadro infeccioso, ¿no? Por eso hizo esto. Bueno, gracias nuevamente. Buen día. ¿Esto es mío? Sí, gracias. Vale, gracias. Bueno, agradecemos la plática del doctor Adolfo Castro Rosas. En un momento más vamos a iniciar con la sesión por parte de la Sociedad Médica, ¿vale? Nada más unos minutitos más. Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión académica de la Sociedad Médica del Hospital General de México, pues, en relación con el tema que hemos venido manejando desde el día de ayer, con la importancia del médico general en el campo de la urología. Para ello le pediré al coordinador que nos presente a nuestro ponente, que nos va a dar la sesión el día de hoy. Doctor, por favor. Aquí está el tema y ya te sabes. Sí. Tengo el gusto de presentarles al doctor Alejandro Rosas Ramírez. Él es urólogo egresado del Hospital General de México.
Él laboró por muchos años como médico de base en esta institución y actualmente únicamente en práctica privada. Muchas gracias, doctor Octavio Anuncio, presidente de la Ciudad Médica del Hospital General de México. Doctor Rodríguez, por la presentación, muchas gracias. La invitación por ser titular del curso, doctor. A todos, muchas gracias. Me siento muy contento de estar otra vez aquí en mi casa. 30 años de servicio. Precisamente ayer cumplí 2 años, 15 de mayo, de que terminé de laborar en esta bendita institución. Bueno, de entrada en materia, vamos a hablar de la hiperplasia prostática. Y quiero comentarles que la próstata es un órgano que forma parte del aparato reproductor masculino. Ahí está. Y forma parte del 60% de nuestra actividad como urólogos. Nosotros vivimos de la próstata y gran parte de nuestra actividad tiene que ver con esto. Para entrar en materia, la palabra próstata viene de raíces griegas que significan lo que está por delante. Así se llama. Esta es una definición. No lo van a encontrar en los libros. Yo la hice razonando qué es en sí la hiperplasia prostática. Es un proceso normal del envejecimiento que se caracteriza por aumento de volumen de la glándula prostática y se puede manifestar por sintomatología obstructiva o irritativa de medida baja. De entrada, vemos que es un proceso normal de envejecimiento, como las arrugas, como las canas, ¿verdad? Que nunca me dan canas, jamás. Y es un proceso normal, pero se transforma en enfermedad cuando empieza a dar síntomas obstructivos o irritativos urinarios. Entonces hay que diferenciar que hay una hiperplasia prostática, pero cuando empieza a dar problemas ya hablamos de una hiperplasia prostática obstructiva, le ponemos otro apellido. Quiero comentarles también, para no extender mucho, voy a tocar los puntos más importantes. ¿Por qué crece la próstata? ¿Verdad? Crece gracias a que se detiene la muerte celular programada, apoptosis se llama. Todos los órganos van recambiando sus células, van muriendo y van siendo nuevas. Entonces se mantiene ese órgano cierto volumen. Pero cuando se detiene la apoptosis, empieza a haber mayor cantidad de células y ese órgano va a crecer, por eso es un aumento de volumen. Esa es la esencia de la hiperplasia prostática. Aumento de volumen porque mueren más lentamente sus células. Muy diferente a decir una hipertrofia. Hipertrofia es el aumento de volumen, pero aumento de volumen sus células. Es muy diferente. Es un error garrafal cuando nosotros reportamos una hipertrofia prostática. La hipertrofia prostática no existe. Existe la hiperplasia. Y una vez, para entrarnos un poquito más a fondo, la próstata crece por 3 cosas nada más. Porque se inflaman, hablamos de prostatitis. Eso es aumento de inflamación. Cuando es cancerosa, aumento de volumen porque es cáncer. Y el tema que estamos tocando, que es aumento de volumen por células normales. Entonces, eso es lo que en la casa, porque aumenta la cantidad de células, porque hay disminución de la apoptosis. Ahora, ¿cuál es el mecanismo que hace que esas células se mueran? Recuerden que la próstata es un órgano hormona dependiente, depende de la testosterona. Recuerden que la testosterona en los hombres, 95% se produce en los testículos, el restante 5% se produce en las glándulas suprarrenales. ¿Qué es lo que pasa realmente?
empieza a actuar una enzima que empieza a transformar la testosterona a dihidrotestosterona, que es el principio activo. Esa dihidrotestosterona, para ponerles un ejemplo más o menos clásico, hagan de cuenta que la testosterona es la leche y la neta es la dihidrotestosterona. O sea, es el andrógeno más potente que existe. ¿Y qué hace la dihidrotestosterona? Llega a la maquinaria celular, tiene sus mecanismos de destrucción y las células viven más, gracias a esa hormona. Y gracias a una enzima que hace que la testosterona se transforme en testosterona. ¿Por qué les digo esto? Porque si tenemos en la actualidad de un fármaco que impide la transformación de testosterona a testosterona, ¿qué va a pasar? Entonces, ese órgano, en este caso la próstata, va a... Si tenemos un fármaco que bloquea esa enzima transformadora de la fosfodiesterasa, 5-alfa reductasa, perdón, la fosfodiesterasa para la erección, 5-alfa reductasa. Entonces, taserina y finasterida se usan actualmente para el tratamiento de la hiperplasia prostática, porque hacen y promueven que el tamaño de la próstata disminuya. Por eso es importante que sepamos por qué está la próstata crecida. Avanzamos, recuerden que es un órgano que se encuentra por debajo de la vejiga, atravesada por la uretra que lleva su uretra prostática, y sus relaciones son muy fáciles de localizar, detrás del pubis, adelante del recto, está pegadito al recto y es factible de hacer diagnósticos con el tacto rectal. Vesículas femeninas están en el ladito, aquí están las porciones de la uretra prostática, se va para atrás. Uretra prostática, uretra membranosa, uretra vulvar y uretra peniana. Ahorita que el doctor nos habló de las teorías de la uretra, pues hay 4 porciones de la uretra. Y otra cosa importante que también tenemos que llevar a casa, de qué está formada la próstata. Bueno, que un tejido colectivo, un tejido. Y vean qué importante es esto, porque acentúa, tiene una forma fibromuscular, que los vasos sanguíneos, y tiene receptores alfa-adrenérgicos. ¿Por qué comentamos esto? Porque si yo tengo un fármaco que bloquea esos receptores alfa-adrenérgicos, ¿qué le va a pasar a ese tejido muscular? Se va a relajar. Entonces el paciente va a orinar mejor y los síntomas se empiezan a revertir. Ese es el principio básico de los alfa bloqueadores, en este caso la tamsulosina. Fíjense cómo vamos comprendiendo y vamos llegando a poder dar un tratamiento bien razonado a aquellos pacientes que lo requieren. Bueno, estos son los receptores. Los primeros alfa bloqueadores que salieron en el mercado no eran para la próstata, eran para la hipertensión arterial. Encontraron que los pacientes que tomaban los que son de salud de Pfizer, y resultaba que mejor los pacientes encontraron, se hicieron investigaciones y encontraron que la próstata tiene receptores alfa-adrenérgicos susceptibles de ser bloqueados y hacer que esa próstata se relaje y el paciente orine mejor. Ahí vamos muy bien, porque la terapia medicamentosa la vamos a ver más adelantito. Aquí tenemos la estructura de la próstata, la está constituida de 4 zonas. Zona periférica, zona central, zona tejido fibromuscular anterior y la zona transicional. ¿Por qué les hablo de zonas? Aquí miren, esto lo describí por ahí en los años 60, que la próstata no era una vegetación uniforme. La próstata tiene zonas diferentes, histológicamente hablando. ¿Y qué nos interesa a nosotros? Bueno, en primer lugar, en la zona periférica, el 80% del cáncer de próstata se da en la zona periférica. Es decir, la que está alrededor y está susceptible al tacto rectal y podemos diagnosticar en consultorio un paciente con cáncer. Y otra cosa importante es la zona transicional. Aquí lo vemos, la zona transicional en una próstata hiperplásica,
Es una bandita, es una curita, como un curita que está alrededor de la uretra. Pero a los 30 y tantos años, a los 40 años, esta zona que se ve aquí es la que va a crecer y va a ser la responsable de la hiperplasia prostática. Crecen las demás zonas, pero fundamentalmente la zona de transición. Eso es lo importante. A nosotros operamos un paciente de próstata, le estamos quitando solamente la zona de transición. Cuando los abrimos, le sacamos el adenoma, zona transicional. Cuando les hacemos la resección transuretral, zona transicional. Entonces, es importante hablar de las zonas precisamente por lo que les estoy diciendo. Bueno, aquí están las mismas. ¿Para qué sirve la próstata? Nuestros pacientes llegan al consultorio y nos preguntan, doctor, ¿para qué sirve la próstata? Pues sirve para que los urólogos vean, ¿no? Pero realmente tenemos que contestar lo siguiente. La próstata es un órgano que forma parte del aparato reproductor masculino. ¿Qué hace? Produce el líquido prostático que comprende el 40% del eyaculado. Bueno, ¿para qué sirve el líquido prostático? Para darle viabilidad al espermatozoide, para darle un pH adecuado y bloquear el pH vaginal, para darle nutrición, fructosa. Le da un medio adecuado para que el espermatozoide cumpla su función reproductiva. De eso sirve la próstata. Ahí está el líquido prostático, lo que contiene, aparte del zinc, nos sirve como efecto bacteriostático que nos protege a los hombres de las infecciones. Aparte de tener uretra larga, tenemos zinc que nos protege de las infecciones. Bueno, los síntomas empiezan a aparecer de los 40 años, 50 años el 25% y a los 70 años el 40% de los hombres ya tienen síntomas. Quiero comentarles que solamente vean esto. Solamente el 30% de los hombres algún día van a tener problemas. Todos. ¿A todos nos crece la próstata? Sí. Pero no a todos nos crece problemas. Está calculado que solamente el 30% de la población entre 40 y 70 años van a tener problemas. De cualquier manera, estos pacientes tenemos que revisarlos anualmente por aquello del cáncer, ¿verdad? Y aquí está fisiopatológicamente, empezamos a ver un crecimiento prostático, hay una obstrucción de la vejiga en su cuello y empieza a haber síntomas. Esa es la fisiopatología. Es sencillo. Tiene un componente estático, que es la presencia de la próstata, tiene un componente dinámico y un componente vesical, que nos van a ver una próstata sana, una próstata crecida con retención urinaria. ¿Sí? Aquí están las complicaciones, bueno, severidad de divertículos, formación de litiasis, engrosamiento de la vejiga, lo llamamos vejiga de esfuerzo. ¿Por qué? Que lucha contra la obstrucción prostática. Aquí está el componente dinámico, lo que les dije. Tiene receptores alfa-adrenérgicos que están aquí en la próstata y en el cuello. Le damos un bloqueador y el paciente orina mejor. Angiolocina, fosfocina, vasocina. El componente vesical, recuerden que la vejiga es un órgano conformado por un músculo llamado músculo detrusor, que normalmente se contrae y se ve una obstrucción, se vacía completamente, por el 10%, hasta el 10% de la es normal. Arriba del 10% ya no es tan normal. Pues la vejiga lucha contra esa obstrucción y se hace, ahí sí se hace hiperplasia del detrusor, o sea, un crecimiento del engrosamiento de vejiga de esfuerzo contra articulaciones, retenida. Cuando se cansa la vejiga, el paciente llega a tener la retención aguda de orina. Bueno, antes se pensaba que había muchos factores para la producción de hiperplasia. Actualmente sabemos que solamente la edad, lo que ya les decía, y la presencia de andrógenos, lo que ya les dije. Edad y andrógenos necesitamos para que haya una hiperplasia. Aquí está cómo debemos explorar un paciente. Muchas veces nos preguntan a los compañeros, ¿qué es la mejor de explorar al paciente? Pues puede ser de esta manera, puede ser con el paciente acostado,
del lado y sobre la mesa, y esto resulta que es muy práctico. Entonces, más rápido porque los viejitos, lo que se suben a la mesa, entonces es válido tocarlo. Y acuérdense que en México, mete la pata. Y se nos da un paciente un diagnóstico cuando vemos a ese paciente a quien sufra un problema de canceroso. Vean, el tamaño de la próstata no tiene que ver en absoluto. Todos los compañeros médicos, yo tengo un paciente que trae un próstata, hay que operarlo. ¿Cómo síntomas? No, eso no se opera. Entonces, no se vienen estos y va a operar. Le pasa a un paciente, le ponen con medicina, cosa que no te molesta, no la molestes, no sale peor el asunto. Entonces, recuerden, el tamaño no va en relación a la sintomatología. Cuadro clínico, pues aquí tenemos los síntomas importantes, sobre todo obstructivos, disminución de la fuerza de calibre de la corriente adicional. El paciente hacia abajo. Nicturia, ¿cuántas veces se paran en el nicho? Este es uno de los síntomas más importantes que nos valoramos. Cuando el paciente empieza, es que doctor, ya me paro 3 veces en la noche, es que ya me paro 5, ya me paro 10. Ese paciente ya está reteniendo orina. Entonces, es un síntoma que nos obliga a estudiarlo, después darle un tratamiento. El flujo, la prensa abdominal, que es el paciente para vaciar, el goteo terminal, se contrae la vejiga, pero queda un chorrito goteando todavía. La intermitencia, el paciente no vacía la vejiga de un jalón, sino que su corriente nacional lo hace fraccionadamente, empujando. Y síntomas de emergencia, la incontinencia por rebosamiento, aquellos viejitos que nadie revisa el abdomen, trae la panza así, te hace una vejigota de esfuerzo, una vejigota, un dedo vesical, y esos pacientes se les sale la orina. Ya está rebosando, ya se sale porque se sale por una parte que es incontinencia y luego la tensión pues con el paciente de plano y van al consultorio corriendo para que le pongamos una sonda. Ahí está un paciente con retención, vean el abdomen, revisen el abdomen, sobre todo los viejitos que tienen incontinencia. El viejito, después que les dio carrera a los hijos, una casota, lo tienen un cuarto de arrumbado porque se animan de noche. Se llegan con el médico, ni siquiera lo revisan, la ponen, revisen a los viejitos sobre todo, y póngale una sonda, y ya, se resuelve la retención aguda, es horrible. Síntomas irritativos, frecuencia de orinar cada rato, urgencia con aquel paciente que ya no llega al baño porque la vejiga está muy fuerte y hay tanta obstrucción, ardor mencional cuando ya hay infección, y el tenesmo vesical, que es la sensación del vaciamiento vesical incompleto. Bueno, aquí tenemos la escala internacional de síntomas prostáticos, que se nos la vamos a pasar así rápido, y nos sirve para cuantificar los síntomas y nos ayuda a hablar del mismo bueno, en cualquier parte del mundo en relación si el paciente tiene un problema obstructivo severo o leve. Esto sí nos vamos a detener un poquito, porque es lo que tenemos que hacer en el consultorio, doctores. Hay pacientes que llegan al consultorio, doctor, nomás vengo a que me revise de próstata. Aparte de darles un aplauso a esos pacientes, porque la prevención es importante, nosotros tenemos que hacer 4 cosas. Esto tampoco viene en los libros, pero ya se los paso al caso en base a mi experiencia clínica. Bueno, chequeo, interrogatorio, en qué trabaja, está casado, antecedentes familiares de cáncer de próstata. Ahora que salen de cáncer de próstata, van a decir que hay herencia de cáncer de próstata, se eleva la probabilidad de tener cáncer, no que les va a dar, sino que es más probable que les dé ya sea esta padre hijo o de hermano, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos interrogar antecedentes de cáncer en la familia. ¿Cómo está el niño? ¿Cómo está el niño? Bien. ¿Cuántas se levantan en la noche? 5. Eso no es orinar bien. Por eso nosotros debemos de ver qué síntomas tienen. Está interrogatorio, antecedentes de gonorrea. Ese paciente le dio gonorrea hace 15 años, ahora trae un estenosis de uretra, lo que nos enseñó el doctor Rivera.
sacar a la lágrima de estenosis. Es factible de que ese paciente tenga una estenosis. Por eso es importante el interrogatorio. ¿Le han operado algo de la próstata? ¿Le han operado una piedra? ¿O niño sangre? Y todo eso tenemos que saber porque eso nos va a ayudar vale, al paciente urológicamente. Después seguimos en el tacto rectal. ¿Para qué nos sirve el tacto rectal? Bueno, vemos el tamaño, vemos la consistencia, vemos si está fija o está móvil, vemos si está dolorosa, vemos si está caliente esa próstata. Todo eso lo vemos con un tacto rectal. Son 6 cosas importantísimas y no podemos omitir en ningún paciente grave, así vaya por otra cosa, sugerirle puede hacerse un tacto rectal porque en México, recuerden que el cáncer de próstata es el número 1 de nuestro país. Se muere más de 20 años en nuestro país por cáncer de próstata. El 80% de los hombres que lo diagnosticamos ya no nos podemos curar. Por eso es importante que promovamos, colegas, el tacto rectal de nuestros pacientes. Enseñarse a hacer tactos rectales y salvamos vidas. Examen general de vidas barato, está disponible en todos lados. Y si lo sabemos interpretar, vamos a saber mucho de ese paciente. ¿Cómo está la densidad? ¿Cómo está la glucosa? Si hay glucosa en la orina, si es antes diabético, si hay sangre, microscópicamente hablando, ese paciente puede tener cáncer, puede tener cáncer. Recuerden muy bien que la hematuria es un signo y es un síntoma, es un diagnóstico. Y sangre en la orina, colegas, es desde lo más sencillito hasta lo peor que se puede imaginar que es un cáncer. Entonces, tenemos que protocolizar a los pacientes y estudiarlos. Tenemos que ir de la mano para pedirles un neurotac. Hacemos pruebas de sus redes, está la creatina y le hacemos un neurotac. El neurotac en la actualidad es el estudio más fiable que nos da mayor información en el diagnóstico de procesos biológicos. Claro, le estamos hablando de nos habla de la bilirrubina, nos habla muchas cosas, cositos, ¿verdad? Eritrocitos, etcétera, etcétera. Muy importante. El antígeno prostático específico, recuerden que es una proteína que es producida única y exclusivamente por las células coloniales que conforman el revestimiento interno de los acinos prostáticos. Las únicas células en toda la economía son las que producen el antígeno prostático. Es una proteína. Si esa próstata es sometida a algún daño, es inflamatorio, traumático, etcétera, etcétera, se rompe la membrana basal y se escapa el antígeno prostático de esas células coloniales y va al torrente sanguíneo. ¿Para qué nos sirve? Para diagnosticar cáncer de próstata. En 1992, a este hospital, las primeras pruebas de antígeno prostático. Antes del 92 no lo sabían, en Estados Unidos ya había desde el 85. Llegó a México en el 92, se convirtió en una bendición, porque ahora diagnosticamos cáncer de próstata con mayor facilidad. Y recuerden que el cáncer de próstata se diagnostica de dos maneras, con el tacto rectal y con el antígeno, se complementan. Que llegan y dicen, es que ya hay en sangre, es que ya hay en ultrasonido. No, eso es el antígeno prostático. Entonces, que les hablen de cáncer de próstata, les van a dar un poquito más esta cosa. Son las 4 cosas que tenemos que hacer. Si el paciente está bien, no hay que hacer ultrasonido. ¿Para qué? Debe estar viviendo bien, no tiene hematuria, no tiene datos irritativos, está vaciando bien la vejiga, no tiene sida, no le pidan un ultrasonido. Solamente si tuviera problemas. Si todo está bien, pues estamos en otra vez. ¿Qué es lo que debemos que hacer? Vamos, por eso me dejé un poquito en esto. Hasta las complicaciones de la hiperplasia prostática, los estudios de laboratorio que tenemos que hacer en nuestros pacientes, examen de cultivo, química, el antígeno, que ya les dije por qué es importante.
Los estudios que solamente hacemos los especialistas, usamos la Europac, ya no se usa la urografía, aquí toda la tecnología, en lugar de urografía se hace la Europac, urogeometría que ya les mostró el doctor Rivera las gráficas, arriba 16 mililitros por segundo de vaciamiento es normal, abajo de 16 está obstruido y abajo de 10 está súper obstruido. El estudio para diagnosticar y diferenciar de giras hiperactivas, cistoscopía, cuando sabemos que hay una piedra, o cuando queremos saber que no hay un tumor de vejiga, le hacemos una cistoscopía a estos pacientes. Entonces ya no vamos a detener mucho en esto. Está el ultrasonido, examina el paciente, ultrasonido transrectal, ultrasonido suprapúbico, vean prácticamente, se ve con claridad, pero en el ultrasonido transrectal se ven incluso las zonas, ven esta como bigotitos, es la zona periférica, la zona central y la transicional. Eso es muy importante, el ultrasonido transrectal, y solamente le vamos a pedir a aquellos pacientes que sospechamos cáncer de próstata o sospechamos obstrucción de los conductos eyaculares, tienen sus indicaciones específicas. Entonces, no es bueno pedirle pulmones porque dice, hágase lo transrectal. No tiene indicación, ¿sale? Esta es la radiografía escatórica que antes utilizábamos. ¿Cómo sería la próstata? La urogeometría, ya nos vamos a meter, ya habló el doctor Rivera de eso hace ratito. Es el aparato, nos mide la cantidad de que sale de la boca de ese paciente. Es un estudio muy objetivo, pero es muy específico. Ahí están las curvas, una curva normal, arriba de 15 y 16 se considera normal y un vaciamiento a 30 segundos ya es normal. La curva de superflujo de absorción, hiperplasia prostática, en estenosis de uretra, 5 mililitros por minuto. Vamos a mirar aquí cómo vemos las próstatas por dentro. Hoy tenemos una hiperplasia obstructiva leve, una hiperplasia moderada. Se ve prácticamente el paciente que ya está en retención, ¿no? Y el tratamiento. ¿Cuánto me falta? 5 minutos. La hiperplasia prostática, por eso les doy hincapié al principio de la plática, las cosas que les dije de la muerte celular programada y la presencia de receptores alfa-adrenérgicos. El tratamiento médico y el tratamiento quirúrgico de la próstata están peleados. No es de que hace el tratamiento, a este le da la operación y este no. Tienen sus indicaciones absolutas, ahí están, no están peleados. Son cosas que nosotros debemos saber. Aquí vamos a usar alfa-bloqueadores como primera opción. Pansulosina, es el rey de los alfa-bloqueadores. Con los que producen la pansulosina, pero es el más selectivo, es el que mejor se utiliza. Y de todos los tratamientos para hiperplasia prostática, la tamsulosina solita le gana a todos los demás. Entonces, la tamsulosina es un medicamento muy. Los inhibidores de la 5-alfa-reductasa, que son los que hacen que bloquean la transformación de testosterona a glutatión de tamaño de esa próstata. Y la fitoterapia, que tiene que ver con fármacos que ponen algunos vegetales. Última que me voy a detener, las demás ya no tienen tanta importancia. ¿A quiénes le vamos a dar tratamiento médico? ¿A quiénes sí, a quiénes no? Pacientes jóvenes, menores de 50 años, pues les damos tratamiento médico. ¿Por qué? Si nos operamos de la próstata, ese paciente que tiene menos de 50 años, ya le va a eyacular hacia afuera. Va a tener una eyaculación retrógrada. Una de las complicaciones, el 80% de los que operamos de próstata, ya no eyaculan hacia afuera, pero se llama eyaculación retrógrada. Entonces, ahí nos operamos. Sintomatología leve, si el paciente apenas se encuentra con problemas, le damos tratamiento médico, aquí lo operamos, lo aguantamos, ¿no? Pacientes con alto riesgo quirúrgico, si yo lo opero se va a morir, mejor que se sonda, porque ya le encontré el cadáver de la familia. Entonces, pacientes de alto riesgo, no los operamos, tratamiento médico. Preferencia del paciente, hay que respetar, lo que no tenga miedo de la operación. Se operen, yo lo apoyo, pero el tratamiento médico. Hay que respetar a los pacientes, también su decisión.
Y no hay que estar ahí de necios, porque cuando estamos de necio, algo pasa. Acuérdense que eso de que no te, las cosas que no molestan, no molestarlas. Y mi hijo preoperatorio, le damos tratamiento médico en lo que junta su para su operación. Está indicado. Si no, ese paciente va a quedar en retención aguda, ese paciente se va a infectar, ese paciente, que vamos a esperar el tiempo necesario, la vejiga va a dañarse más. Entonces, son cosas importantes que debemos de saber para decidir en nuestros pacientes. Ahí están los alfa-bloqueadores, ya les había dicho, selectivos de tamsulosina, sí, el que tiene efectos de hipertensión prostática, eyaculación retrógrada. Ahí están las 5 alfa-reductasa y la prostatectomía abierta. Esas las usamos en pacientes que tienen próstatas de más de 100 gramos. No podemos operar por resección transuretral, porque vamos a tardar mucho del paciente le hace daño. Estas son las demás modalidades de tratamiento: crioterapia, termoterapia, microondas, láser, alcohol intraprostático y el JOLET. Es un láser que se usa para próstatas de más de 150 gramos. Aquí estamos en una prostatectomía, estamos quitando la célula transicional. Todo lo que se queda, aquí está la adenina. Aquí tenemos una resección transuretral, McCarthy, más de 100 años que se inventó este aparato, y en la punta resecamos, vamos sacando en pedacitos la próstata, y así queda el hueco. Zona transicional, acuérdense, lo que quitamos. Y aquí está en video, y se acabó. Muchas gracias por su atención. Tengo tiempo. Hay tiempo para 1, 2, 3 preguntitas, si gustan. Doctora. ¿Con respecto a qué? Ajá. Sí. Nosotros usamos una cosa que se llama mictámero. ¿Qué es el mictámero? Es la cantidad de veces que alguna persona relacionado con la cantidad de veces que un mictómero de un adulto sano está considerado que hasta 5 veces al día, se orina una vez, muy bueno, se orina también, y se orina 5 es bueno, en el día. Y en la noche está considerado que una vez está permitido, ¿no? Eso, cuando se empieza a perder esa relación, es cuando nosotros ya sabemos que ese paciente tiene problemas obstructivos. No, pues ya están operados, ya no es necesario darles tratamiento, a menos de que ese paciente tenga hematuria, o sea, el tratamiento, mucho tiempo con hematuria, entonces hay que darles tratamiento. Sí, claro. Está calculado que el 30% de los hombres que se operan por resección transuretral, en 10 años van a quedar en la cirugía, y los de prostatectomía abierta solamente el 3% en 10 años de que en la cirugía. ¿Se puede volver a operar en los pacientes? Sí. A veces hay complicaciones, se hacen estenosis de aorta, esclerosis de cuello, se cierra el meato. Entonces hay que revisar a los pacientes después de operar, hay varios años, no, hay que estarlos revisando y darles de alto en el seguimiento postoperatorio. Actualmente, ¿qué pasa? Con la OLED. ¿Cómo va el tratamiento actual que se da a próximas palabras que le dan en el 80? El JOLET es un láser especial que destruye el tejido prostático, se nuclea la próstata, se mete a la piel y después un inhalador va sacando todo. Es una modalidad de tratamiento excelente. El paciente evoluciona bien, no sangra, no tiene problemas postoperatorios, les va bien. Se utilizan próstatas grandes, de 150 gramos superiores. Esa es su aplicación. Se los dije también, consistencia.
Con exacto nos damos cuenta del tamaño, doctora. Es que no te oigo. Sí, la consistencia nos habla, si esa próstata está dura, vamos a hacer este ejercicio ahora. Toquen esto. Es una próstata con hiperplasia. La tocan esto. Este es un cáncer de próstata, doctor. Hasta no demostrar lo contrario. Es un indicador de biopsia. Un nódulo pétreo en próstata es una indicación de biopsia. ¿Cómo estaba por aquí? Sí. ¿Cuáles son los pacientes más jóvenes que hacían ¿Los pacientes más qué? más jóvenes? Ajá. Ah, bueno. Abajo de 50 años preferimos operarlos. Porque tienen vida sexual activa, todavía tienen genéricos y les afecta mucho el eyacular hacia adelante. Tienen eyaculación de privado. Pero si les damos tratamiento médico y no les ponen y están tapados, hay que operarlos. Yo los dos pacientes más jóvenes que he operado en mi trayectoria, de 43 años, dos. Y no les ponían el tratamiento porque yo les quería operar. Ya existe una técnica que se llama Oraldi, que hace dos cortes a los lados, entre el lóbulo y los laterales, y les lleva a ver a sus pacientes y mantienen su eyaculación. Muchas gracias a todos por su atención. Doctor Amancio, muchas gracias. Sobre todo muy práctica para Sí, sí, eso se trata. excelente. Eso se trata. Muchas gracias. Hacemos también. Agradecemos a nuestro maestro Alejandro Rosas por su ponencia. También agradecemos por su compañía al doctor Octavio Amancio, presidente de la Sociedad Médica del Hospital. Y continuando con el itinerario académico que tenemos, ahora nos acompaña el doctor Daniel Arias López. Él es un urólogo formado y egresado de este hospital y actualmente médico adscrito en el servicio de urología.